El 7 de agosto, el presidente colombiano Gustavo Petro cumple 2 años en el poder. Con críticas y elogios, la población colombiana se divide entre quienes lo apoyan y quienes lo rechazan. Reformas en el Congreso, bajo crecimiento económico, escándalos de corrupción y políticas de paz total causan polémicas en la población. El desempeño económico ha sido muy regular, ha sido muy malo, por la gran incertidumbre que hay. La economía pues no ha estado creciendo, no se ve una perspectiva de recuperación particularmente sólida. La economía se ha afectado por esa caída de la inversión, producto de un cambio de modelo donde lo que busca el presidente Gustavo Petro es sacar al sector privado de ciertos sectores, de ciertas áreas de la economía y poner al sector público. Todo esto significa que es una ideología, es un modelo que va contra lo que Colombia había hecho durante 30 años y es un involucramiento más activo, más, digamos, presente del sector privado en la economía. Colombia es un país que venía creciendo a una cifra del 3% sin mayores dificultades, el crecimiento potencial de Colombia, ya en unas condiciones de bajo crecimiento, ya después del boom de los productos básicos, del boom de los commodities, 3% era como lo mínimo, pero ahora estamos por debajo del 3%, el crecimiento se ha afectado, la economía el año pasado no creció, creció 0,6%, el primer trimestre de este año 0,7%, están flaqueando los ingresos fiscales, obviamente eso ha llevado al gobierno a tener que recortar la inversión pública, entonces todo esto pues al final del día agrava la situación económica porque no se ve un panorama despejado, no se ve que el país vaya a volver a crecer, que los sectores más golpeados incluyen a la industria y al comercio, que son los grandes generadores de empleo. La vivienda también está muy afectada en Colombia, entonces la situación económica es mala, esto se ha convertido en el principal factor de preocupación de los colombianos, la situación económica del país. En materia de reducción de la pobreza en Colombia, el año 2023 fue bueno. Son las cifras más recientes que se publicaron. La pobreza en Colombia cayó. Esto tuvo que ver más bien con el mayor ingreso que recibieron muchos sectores de la población colombiana, producto de las remesas. Colombia está viviendo un verdadero auge del ingreso de divisas, producto de las remesas que envían los trabajadores en el exterior. Durante el gobierno de Gustavo Petro, el comercio internacional ha tenido una caída producto de decisiones deliberadas. Primero, el dólar subió muchísimo en Colombia a comienzos de su gobierno y segundo, el menor crecimiento de la economía frenó las importaciones. Entonces, Colombia que tenía un déficit comercial muy grande, ahora se redujo a niveles más razonables. Esto es positivo porque quiere decir que la situación externa de la economía colombiana, su balance comercial, es hoy más sostenible de lo que era hace unos años. Teníamos un déficit muy alto. Este ha sido un periodo más bien de retroceso en el tamaño de nuestro comercio internacional. La economía ha sufrido porque hay mucha incertidumbre. Hay constantes anuncios de cambios, de reformas, muchos de los cuales ni siquiera se materializan, no se producen, no se llevan a cabo, pero sí generan un ambiente de zozobra que hace que el inversionista se frene. Entonces la inversión en Colombia ha caído, mientras que en otros países de América Latina está subiendo. En Colombia está por debajo de los niveles que teníamos antes de la pandemia. Ha caído mucha la inversión en maquinaria, ha caído la inversión en infraestructura, ha caído la inversión en vivienda. El empresariado colombiano está preocupado porque no sabe qué viene después. Y hay mucha amenaza de intervención, de regulación, de sacar al sector privado de ciertos sectores. Por lo tanto, los empresarios del sector privado están más bien buscando oportunidades fuera de Colombia. El presidente inicia con unas grandes apuestas reformadoras, una reforma a la salud, una reforma pensional, una reforma laboral, una reforma a la educación, una reforma política y una reforma en lo que tiene que ver en temas de tierras, y eso es como su primera fase reformadora. De estas se hunden absolutamente casi la mayoría, únicamente logran coronar, digámoslo así, la reforma pensional, que ahora se enfrenta a graves problemas en carácter constitucional y legal, a tal punto que ahora el gobierno anunció una reforma para arreglar dicha reforma.
La reforma laboral llega únicamente hasta el primer debate, luego de haberse hundido una vez en la Comisión Séptima de la Cámara, y el resto de reformas, como la política, que hunde el propio gobierno, la reforma a la educación, que hunde el propio gobierno, la reforma a la salud, que se hunde, pues, obviamente, en una votación muy cerrada en la Comisión Séptima del Senado, no logran pasar. El impacto de esto pues, ha generado que el presidente haya perdido 2 años de agenda legislativa. El presidente y su gabinete nunca han podido conciliar o concertar con las bancadas las reformas. El presidente tiene una forma de ver y de querer gobernar y hacer transformaciones dentro del país que no tienen nada que ver o que más bien generan mucho susto porque pues pretende cambiar cosas que funcionan. Y ese miedo que se generan muchas de sus reformas, porque no se explican bien, segundo, porque tiene una visión totalmente estatizadora. Es decir, el presidente en todas sus reformas busca algo que es llevar nuevamente hacia el Estado cosas que hoy privados están haciendo de una forma más efectiva. Entonces, esto hace que, en primer lugar, que el miedo de la gente hace que fracasen estas reformas. En segundo lugar, el presidente no ha sido capaz de conformar una bancada frentera. Y en tercer lugar, pues obviamente no hay una agenda clara, hay un desorden. Si el presidente ha demostrado algo desde que fue alcalde de Bogotá es que no es muy efectivo en la forma como se planea estratégicamente ni el gobierno y mucho menos la agenda legislativa. Entonces yo creo que esos 3 factores fueron los que incidieron en el fracaso de la mayoría de las reformas. Todos los escándalos de corrupción se concentran en uno solo, que es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que tiene muchos escándalos de corrupción a la vez. El presidente lo niega, eso es como toda la fase del presidente. Entonces, aunque el presidente, muchos dicen que ha sido responsable, yo creo que el presidente lo que hace es quemar algunas fichas que no son tan importantes y cercanas a él, y es capaz de quemarlas con tal de proteger a los verdaderos líderes de su partido que están dentro de esto, que en este caso es el señor Ricardo Bonilla. Pasó lo mismo con el ministro de Salud en todo el fracaso del FOMAC, en todo el fracaso de esto que se ha llamado las intervenciones forzosas de EPS por parte del gobierno nacional, y también lo protegió. Entonces yo creo que el presidente tiende a proteger siempre a sus amigos, a sus más allegados, y quema algunas fichas como para decirle a la opinión, vea, yo estoy haciendo algo. Cuando llega el presidente Gustavo Petro, pues convierte a Venezuela, y no digo al país Venezuela, sino digo al gobierno de Venezuela en su principal socio, a tal punto que es Nicolás Maduro, el presidente que más veces ha visitado Gustavo Petro durante los 2 años de presidencia, es la persona que más ha estado visitando, es la persona donde más negocios se han planteado. Lastimosamente, las relaciones internacionales de Colombia con otros países en general pasan y tienen una línea ideológica muy marcada. Es decir, el presidente condena, por ejemplo, actuaciones de países como Israel porque tiene diferencias ideológicas con Israel. Entonces, el presidente maneja las relaciones internacionales con ideología. Es decir, si es cercano a mi proyecto político, si es un presidente de izquierda, yo guardo silencio y termino respaldando. Si es un presidente de derecha, que además en donde hay alguna rivalidad de carácter político, pues entonces yo me enfrento. La política de paz la confunden con la política de seguridad y cometen un peor error, y es que ellos creen que la incautación de drogas genera seguridad, y eso pues los contradice a ellos mismos, porque ellos decían que la guerra contra las drogas no generaba ningún tipo de resultado, y ahora ellos muestran como su mayor bandera de temas de seguridad que incautan mucha cocaína. O sea, ellos se contradicen todo el tiempo, y lo que sí es cierto es que no hay una clara política de seguridad hoy en el país. El ministro Velázquez no ha mostrado realmente cuál es el norte de esa política de seguridad, y lo que ha hecho el presidente en última instancia es lavarse las manos y decirle a los alcaldes y gobernadores: la responsabilidad es únicamente de ustedes. En 2 años Colombia va a tener elecciones. O sea que los grandes desafíos que tiene Colombia son los mismos desafíos que tiene el gobierno, que esta economía no siga estancada, que la economía empiece a crecer.
porque si no, a Gustavo Petro y a su movimiento político, el pacto histórico, les va a ir muy mal en las elecciones del 2026. Yo creo que la agenda política de presidente, que todos la entendemos, uno desde hace muchos años sabe qué busca Gustavo Petro y qué quiere, pero hoy él tiene una crisis de gobernabilidad en todas las instancias. Tiene una crisis poca, pero la tiene en el Congreso. Tiene una crisis sobre todo con la sociedad civil, los gremios y las organizaciones económicas. Usted, para tener gobernabilidad, también debe tener gobernabilidad en medio de los gremios, en medio de la sociedad civil. Con eso sí hay un rompimiento total. Hay un acercamiento a un par de gremios, pero la mayoría pues han estado muy aislados de lo que es el gobierno Petro. También hay poca gobernabilidad a nivel regional y territorial, y eso va a terminar afectando al gobierno. La opinión pública está muy descontenta. Hay descontento con la situación actual del país, hay descontento con la situación política de Colombia, hay descontento con los resultados económicos. El país no está teniendo un buen desempeño en materia económica, entonces está creciendo ese descontento. Yo creo que si había descontento antes de la elección de Gustavo Petro, ahora ese descontento es mayor, porque él se eligió sobre la base de una enorme expectativa, con grandes promesas, con muchas esperanzas de cambio, y ahora lo que hay es una enorme frustración, porque el cambio no se produjo y más bien el país está diciendo, perdimos esta oportunidad. Al final lo que el presidente busca es que ese 30% que está con él se quede con él, y el otro 70% pues él va a decir, ya a estas alturas de la vida no me interesa, porque lo que él quiere es fidelizar entre 6 y 7 millones de votos, que es lo que representa ese 30%, para ir a una contienda con esa base electoral fortalecida hacia el 2026, bien sea para pasar una segunda vuelta o bien sea para unirse con otro candidato. Gustavo Petro ha estado un poco embolatado, sí, digámoslo así, pero yo particularmente pienso que no ha habido como un acompañamiento de todos los partidos para que se diera una buena gestión. Vamos para un país hacia abajo. No estoy de acuerdo en muchas cosas sobre nuestro gobierno. El gobierno de Gustavo Petro pues es un cambio que se está dando, es un proceso. Entonces hay que darle continuidad para ver qué puede progresar. Yo creo que a todas luces estamos de acuerdo que no fue buena, no ha sido buena, ha sido totalmente desleal, y creo que precisamente lo que está buscando la sociedad es que haya un cambio real